A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, now there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has freed you from the law of sin and death. For what the law Hermanos, ya no hay condenación que Lo valga que no contra los que pudo están. hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, lo ha hecho Dios. Envió a su Hijo encarnado en una carne pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y su carne condenó el pecado. Así, la justicia que proponía la ley puede realizarse en nosotros, que ya no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. Verbum Domini. Lord, teach me your Señor, enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. How shall a young man ¿Qué podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Señor, enséñame tus leyes. with all my heart? Te busco de todo corazón. Let me No not consientas your command. que me desvíe de tus mandamientos. Señor, enséñame tus leyes. Within my heart, En mi corazón escondo tus consignas, that I may not sin. así no pecaré contra ti. Señor, enséñame tus leyes. Blessed are you, O Lord. Bendito eres, Señor. Teach me your statutes. Enséñame tus leyes. Señor, enséñame tus leyes. With my lips I Mis declare labios van enumerando los mandamientos of your mouth. de tu boca. Señor, enséñame tus leyes. In the way of your decree, Mi alegría es el camino de tus preceptos, much as in all más que todas las riquezas. Señor, enséñame tus leyes. Que brille vuestra luz ante los hombres, para que viendo las obras buenas que hacen, den gloria a su Padre Celestial. Ominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Jesus said to his disciples En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, of the earth, ustedes son la sal de la tierra, loses its pero si la sal se vuelve sosa, can it be ¿con seasoned? qué la salarán? It is no longer good No for sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. underfoot. You are the light of Ustedes the world. son la luz del mundo. A city No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. nor did they light a lamp. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del salemín, It is set on a lamp sino para ponerla en candelero y que alumbre a todos los de casa. just so Alumbre así su luz a los hombres, that they may see para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. that I have come to No abolish crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. I say to you, Les aseguro till heaven que antes pasarán el cielo y la tierra,
que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. will pass from the law. El que se salte All things. uno solo de los preceptos Therefore, menos whoever importantes breaks one of these y least se lo of these enseñe commandments and así teaches a others to los do so hombres, will be called least será in the el kingdom of menos heaven. importante en el reino de But los whoever cielos. obeys and teaches Pero quien these los commandments cumpla y will enseñe be called greatest será in the grande kingdom en el of reino heaven. de los cielos. Verbum Domini. Lord, thou forgive my sins, my Lord. Today, we celebrate the saint, a memorial celebration here of El día de hoy celebramos la memoria de San Alfonso de Ligorio. theologian. Él era conocido por Writing ser un much on gran the topic teólogo and even oral developed guides y escribió for mucho saints acerca to del tema accompany and e incluso his desarrolló temas guides is making para him the confesores. predecessor he became. So this reading so Así fitting that que Jesus tells us esta to come lectura to es the muy law and to apropiada, all the que prophets, Jesús come not nos to abolish but to dice fulfill. que no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. Moral theology speaks Así into what que these commandments no are. podemos dejar de cumplir ni la más pequeña letra de la ley. To guide us in how we are to live our life. Certainly, Teología Saint moral Hannah's nos brisk habla de los mandamientos his y moral de law and his cómo teachings hemos change de my vivir life. nuestras vidas. I got to convert, we got to repent of sin, Tenemos and this is que the path of life. arrepentirnos de nuestros The law pecados, tenemos guides us que vivir to una vida walk with correcta. Jesus. Esto nos lleva And he a caminar con fulfills Jesús that law in y himself, Él but also by realiza giving us the esta Holy ley Spirit, Él mismo, enables us pero también al darnos el to do Espíritu so. Santo nos Because we need faculta para grace, we need vivir the power esa of vida, God porque to be obedient to necesitamos the law. la gracia, el poder de And Dios the danger para poder today ser is obedientes probably a la ley. certainly Y el peligro hoy en in our día times is to siempre ha fall prey existido, to the pero law. especialmente hoy I en will día say that es que it is changing. It's particular to time and eh, place and somos cultures. relativistas Even con our intentions respecto a la ley. change the law. Decimos que la ley The puede church in its cambiar según tradition, times and la época o el circumstances lugar has donde reminded vivimos. us. Santo Saint Tomás de Thomas saying Aquino in Veritatis Splendor, we habló are muy formed in the elocuentemente image of acerca de God. esto. San The Juan Pablo law is II intrinsically reafirmó la evil, enseñanza de que algunos intrinsically evil. You actos can't morales son change intrínsecamente what's malos. intrinsically No evil se out into puede bad. cambiar ese acto It's intrínsecamente intention malo a or algo bueno circumstances. simplemente Call it basándonos en proportion. nuestras intenciones o Probably circunstancias. most people think in Y terms of this. probablemente la mayoría de If las we just personas look at piensan en the función de esto. consequences, effects, and Pensamos say que one outweighs the other, so it makes it a good act, quizás an evil act. dependiendo de las consecuencias o los And the church efectos, teaches some things are wrong and pueden we ought to hacer prove que it. una Such acción as mala sea suicide's popular considerada buena, because pero la iglesia enseña que violence hay against ciertas women is cosas popular. que simplemente So son we're approved malas. of in many places, abortion, Por and all ejemplo, el sexual suicidio ethics say asistido, that sexual el aborto sexuality is rooted in man's nature, must be respected. o en The natural moral law temas de la sexualidad. doesn't change on La this. ley moral no cambia There's an con respecto a esas unchanging cosas. truth that we have to Son obey and verdades follow. This inmutables que wonderful tenemos que seguir y attribute that we obedecer. have to procreate, must be La maravillosa respected. facultad Marriage que is a tenemos de perfect way la for God procreación, hay que to live respetarla. this out. El matrimonio es la manera Self-giving auténtica and de vivir procreative este aspects of don. marriage or of human sexuality are lived in marriage and must be respected there. Es algo que tiene que ser The ends, the respetado. finality of the act must be respected. La finalidad del hecho I tiene think que it was ser just saying something about respetada. that because it's raging and it's in some ways even you hear voices Es in the un church still promoting this. gran problema el día de hoy, Paul II incluso dentro de la iglesia. door on it. And he Vemos is voces adopting que the church. promueven Salvation's estas door. ideas,
pero San Juan Pablo He II taught us cerró in la that puerta respect. sobre He esos was temas. born in September Y San of Alfonso de Ligorio también nos 1696. enseñó que He tenemos lived to be que 91 years respetar. old. He was educated, he Él was in law, he had a career nació in el port and 27 de naval septiembre de shipbuilding, a student. 1695, vivió He hasta la had a edad de deep 91 religious años, supernumerary and fue piety. educado At the age of en 30, he letras returned y to en Greece. He leyes. served the poor in Naples, eh, founded schools, Tuvo una larga carrera reception, en la moral corte education, de preached Nápoles, at fue un missions, and was alumno an itinerant preacher. excelente. So then, A la edad de ordained in 30 1726, años he de led the edad, congregation in 1732 ordenado of the Most Holy en Redeemer of the Redemptorist Church. 1726, From fundó late la to congregación de los mid Santísimo 40s, he Redentor, conocido preached como mission, los spiritual education, Redentoristas hoy en día, practical instructions, y es una orden que delivering continúa hasta el día de hoy with this con work. una misión de prédica y At the de age of ejercicios 66, he was espirituales, appointed a de la bishop instrucción and still had an catequética. extremely active ministry A los and did much for 66 años de edad fue nombrado obispo 11 y titles. fue un It's escritor interesting, muy he formed this prolífico. congregation Llegó a escribir hasta by grace and very 111 lowly. And he obras. said he didn't need a novitiate because his mother provided the novitiate. Interesante que She cuando was él formó la very congregación, almost scrupulous. And he himself struggled with él dijo que scrupulosity. no le He hacía never read falta a letter into noviciado. moral theology to really understand what's right and wrong, to see that clearly. Su enfoque era en la teología moral, So in lo cual 1775, he ayuda a took uno a the entender diocese. lo que He es had bueno y lo que es malo. terrible form of En arthritis, 1775 which dejó la diócesis, his head sufría de un went tipo de down artritis muy terrible que tremendously. causaba gran Profoundly, deformidad he died y in sorrow at the house sufría of the mucho de ello. Institute there Ah, at Al final 91. habría de fallecer en The Salerno, last en 7 la years of casa his del life, he could instituto, not a la edad de 91 celebrate años, Mass because y of his durante condition. los últimos 7 años de su He vida died no in era his capaz de 60s. celebrar la misa a As causa I de su mentioned, he condición. led a renewal of moral Murió theology. el día primero de agosto. Inspired by his Y como ya confession, mencioné, él tenía un enfoque en la teología moral inspirada por su the labor ministry of grace and confesional. Él forgiveness. llamaba And he would la say that grace confesión el was ministerio de laxity gracia y in perdón, the hearing of y solía decir confessions, que así moral como la laxity flojera en el leads to área the ruin of de la souls, confesión, so la also flojera does moral lleva a rigorous la ruina de do las great harm to almas, pero de la misma them. He manera, disapproved of certain cuando kinds hay demasiado rigor, esto which are también not puede conducive causar daño. to sound learning and which bring destruction and, and De despair. llevar a la destrucción y la Sinners and desesperanza. penitents are needed with Él solía sinners. decir This is a que con los characteristic of true pecadores es Christians. necesaria la caridad If you want to bring y souls to la God and bondad. save them, you Esta era una must take a característica de Cristo. Y si gentle, queremos llevar Jesus' almas a harsh, Dios, rigoristic approach. tenemos entonces que Jesus imitar Christ no al was the jansenismo, que era teacher. una herejía que estaba So muy he en had a auge en very aquella época, doctrine sino of la grace bondad de Cristo. that Él build solía trust, promover encouragement, una and doctrina love. de gracia que instaba a la On the confianza. other, the rigorism would lead people to despair or El, dependence. lo contrario, So he was not el rigor excesivo promoting llevaba más moral bien a theology. la He was not, desesperanza y la indiferencia. he preached grace. Él predicaba He la said that gracia. God does Él not decía punish que Dios anyone that asks no for rechaza a grace. nadie la So the gracia de la truth comes to oración, him to help a través de la cual overcome uno every puede concupiscence obtener la and every gracia para temptation. He says, someter I toda declare and repeat, tentación y always concupiscencia repeat as en su long as I vida. live, that Siempre God's repetiré welfare is to be found que in nuestro prayer. bienestar siempre ha de encontrarse en la oración, The one who decía él. prays Él will be decía que saved. aquel que reza será The one who salvado, does not pray will be aquel lost. que no reza será Catechism perdido. quotes this El catecismo concerning cita prayer. esto en la sección acerca But de what la got my oración. attention, he said, Pero lo que me answered captó, prayers lo are que what me llamó la what atención es cuando él dijo bring the que help to la overcome every gracia de la concupiscence and oración, every a través de temptation. la cual God uno does puede not obtener, refuse that grace, puede that we can outpray the someter toda temptation. concupiscencia y Isn't that vencer a toda struggle? tentación. Dios This no nos moral rechaza la theology, this gracia moral teaching cuando that we live rezamos by the law, pidiendo superar doesn't las tentaciones. come, the ability to live it does not come from ourselves. We cooperate with it, Esta facultad it's by de vivir la grace. ley moral And principally no we viene receive de it by dentro de grace through nosotros, prayer. la recibimos a través de la God doesn't gracia y refuse principalmente la grace. recibimos a través de la The oración. graces that we can Dios obtain no through prayer to overcome nos temptation, niega He will give us la gracia, a way out.
You know, if we turn to Him la and trust in facultad Him. de superar las His tentaciones. spirituality is one of prayer and grace, La espiritualidad and de it's San such a Alfonso es radical una de oración y gracia, responsibility. y él solía decir que He es says that un prayer is the great requisito radical para la means of salvación. salvation. Él solía decir que And la if you read oración his writings, es un like gran medio para la salvación. he's Y si uno always lee su obra, quoting son como 111 saints and títulos. doctors of the Él church siempre and scripture. cita a otros santos y And doctores de la he would iglesia y las say that escrituras. the Él fruits of solía decir prayer que los is what frutos de la gives us light oración on the es que journey, nos da luz en el helps us to camino, see nos eternal ayuda a truths and ver spiritual las things, verdades gives us eternas en las cosas self-knowledge that we can see espirituales, our own nos da defects. conocimiento propio para poder ver nuestros According to propios St. Bernard of defectos. Clairvaux, he said it Según San regulates our Bernardo de Claraval, affections, directs él our decía que actions, regula nuestros corrects our afectos, defects, dirige nuestras acciones y corrige gives nuestros strength to defectos resist y temptation and da practice las virtue. fuerzas para vencer las So tentaciones y that practicar las virtudes. meditation is not so much Él as decía having que la good meditación no thoughts se or trata tanto de mindless good tener acts instead, pensamientos but buenos, holy affections that unite us with God. sino realizar buenas Sometimes we can be obras y intimidated cumplir la voluntad by de Dios. meditation that I have to A have veces nos podemos good sentir tidings. intimidados por las meditaciones, He emphasized pero él the will, that enfatizaba in la meditating, like voluntad, reading a passage of scripture, que al thinking about meditar, it, would lead por us ejemplo, a leer to un pasaje de las repentance, Escrituras, que lead esto us to nos live puede llevar lives of al humility. arrepentimiento, nos puede llevar a realizar Meditation actos de would lead humildad. us to love, Los the santos confidence afectos in nos God, llevan al amor, contentment, la confianza en resignation, Dios, el repentance desapego, of la our sins. resignación, el arrepentimiento de He nuestros said that pecados. meditation is Él decía necessary que la to meditación draw es necesaria para obtener petitions and de Dios, graces a través needed de to grow peticiones, in las holiness and gracias que avoid necesitamos sin. para progresar en la santidad y evitar el He pecado. would write that the best fruit Él escribía que el of mejor fruto meditation de la is the meditación exercise of the es prayer of el petition. ejercicio de la oración de petición. That really struck me. Eso The me best llamó fruit mucho of la atención. meditation El is the mejor fruto de la exercise of the prayer of meditación es petition, el which is ejercicio de asking la God for oración de things. petición, en donde le He said pedimos God cosas wants a us to Dios. ask. And a lot Él of dice, times we Dios simply quiere que le don't ask pidamos. for the Y muchas graces and veces forgiveness that sencillamente no we pedimos need. las gracias o las We cosas que could think of, for example, necesitamos. with the image of the Podemos light pensar, por coming from Our ejemplo, en Lady's la hands medallita and representing milagrosa this con los heavenly rayos que aspect. emanan de las manos de la Virgen, So de que meditation, representan like reading las some gracias que spiritual nadie book, pide looking at a holy icon, a picture, and we can y meditate que upon these things. The cuando Word of God, of meditamos course, leads us sobre la palabra de to Dios, want God, esto nos to want lleva a querer a holiness. Dios, a And that querer santidad. fosters Y a esto petitionary prayer. fomenta la oración So I just encourage everyone, there's many peticionaria. ways Así to que meditate insto a that you can look todos online or buy a good que lo bestsellers. hagan. Hay muchas maneras de But the meditar. heart of it Pueden buscarlo en is to internet, read and pero el centro de ello se meditate, trata de ruminate and leer, como ponder and decía el Papa remember Benedicto, these things that we read in meditar, the scriptures, recordar let them estas sink cosas into que our hearts, leemos en las that we Escrituras, use our permitir que entren en thoughts and nuestros corazones, imagination, maybe utilizar visualize the nuestros scene and pensamientos y nuestra notice, imaginación, thinking about quizás it in para some way, visualizar reflecting on it, la escena que and estamos let that leyendo, lead reflexionar us sobre ella y prayers that permitir are que used for nos perfection of guíe our will. hacia esas oraciones que ya mencioné. And also, Y just a prayer in también silence. I was reminded about that sencillamente la oración de silencio. some of the teachings of Mother Angelica. El She emphasized padre so John much Paul nos estaba just being ofreciendo sitting reflexiones de algunas de las enseñanzas de la Madre as a Angélica, sacrament, donde se just having enfatiza a prayer of the heart sencillamente with sentarnos en la presencia del being in His Señor, en presence. silencio, sencillamente estar en su Some of the presencia. titles that he Algunos de los that he títulos wrote de are los just libros que absolute este santo classics of escribió the spiritual son life. The clásicos de la Glories vida of Mary, espiritual: las Preparation glorias for de Death, María, la The Great preparación para la Means of muerte, Prayer, los Those grandes Who medios de la Espouse oración, Jesus Christ, y Visits to the la Most verdadera Holy esposa de Sacrament, the Blessed Jesucristo, Virgin la Mary, visita al Santísimo The Sacramento, Way to la Converse Santísima Virgen Continually María, and Familiarly el with God. camino And most of these a you la can find online conversación just for continua y free familiar con Dios. online. Y la mayoría de ellos los And then podemos his encontrar en classic Internet gratis, masterpiece is The en Practice PDF, y su of the obra Love maestra of clásica Jesus es Christ. La práctica del amor de Take a look at that Jesucristo. book. It's like every page just Si alguna vez lights leen up ese and is libro, just cada charged página with está energy and cargada de gran vitality, energía y just vitalidad, calling us to llamándonos salvation and to a la holiness. salvación y a la santidad. John Paul II would describe Juan his Pablo II spirituality describió su as a espiritualidad popular como spirituality, una not a preaching espiritualidad class. popular.
He's the patron of one of the patrons of famosa Muslims and por moralists. su bondad. But his love for people was Este santo rooted in his patrón es uno de los pursuit of santos salvation. patrones de los Faith in confesores y others, los a moralistas, salvation aimed at y hope su and amor peace. hacia la gente estaba When we arraigado en read su his work, we preocupación por very la much comes salvación del across that prójimo. he is Cuando doing uno these lee su things. obra, He's struggling with us to be uno holy. puede entender el mensaje de que Poets say nos está his love animando is for en people and ese camino hacia la santidad. concern for salvation Está of their preocupado por la souls. salvación de las almas. And that can be missing. Y eso Sometimes we can present the truths of a our veces faith está ausente. A veces doing podemos presentar las verdades de la fe tratando de consolar a alguien o de darle ánimo a alguien, us a pero la goal is meta es la holiness. salvación. La To have meta that es la santidad. evangelical zeal, that gospel Que zeal tengan ese to fervor belong to Jesus evangélico Christ, de to grow in pertenecerle a virtue. Jesucristo, de aumentar en This is virtud. the goal and end of our life, Esa unity es la with meta de God. nuestras vidas, la unión And I'll just con el close with Señor. this. I was reading something he wrote about Voy a concluir con lo the siguiente. love of Me God encontraba leyendo algo and acerca how de lo que él this escribió acerca del amor de battle Dios can y de also cómo esa es la take manera de place. superar That eh, when we fall in love with God, it pushes el out the egoísmo. self-love. Cuando amamos a It has a Dios, way of getting into empuja all of a un our lado el activities and being egoísmo. motivated by this love for God. El amor de Our Dios nos motiva. temptation, Nuestra even in our good tentación, acts, e incluso en nuestras can be buenas to obras, puede ser seek our own glory, de our own buscar pleasure. nuestra propia gloria o It's a nuestro desire to propio be placer. noticed or Quizás praised, sea el deseo de or ser just to be notado o sometimes we're just elogiado, drawn to o a what's veces pleasing. sencillamente nos sentimos And he's atraídos a lo que nos es agradable. echoing Y others' Él nos thoughts. diría que tenemos que He says hacerlo self-love desagradable makes me para aware obrar that como los nothing santos. is good Él in nos which we dice do que el not find our own egocentrismo satisfaction. hace que He just comes up, he says these short sentences, hagamos and solamente just las let them cosas en que sink into encontramos you. nuestra satisfacción propia. Self-love makes it appear to us El that egocentrismo nothing is nos good in hace which we do not pensar find our own que nada es satisfaction. bueno a menos que encontremos satisfacción That's the en way we ello. can judge things. Versus dying to Es la ourselves forma en que podemos juzgar las cosas, and helping en those lugar de who morir a those who nosotros find it mismos, unpleasant task. ayudando a Die to aquellos que ourselves, a love nos for them will desagradan, come into our haciendo heart and begin tareas to motivate us. desagradables que nos And pueden Alphonsus and motivar. Lori pray for us. Y pues pedimos el día de hoy, San Alfonso de Ligorio, ruega por nosotros.